Vamos a la ciencia, por supuesto, hay que ver si el Estado apoya bien a la ciencia con inversión, ¿no? Que todos cobren bien, que se puedan desarrollar nuestros científicos y científicas con todo lo que necesitan, con salarios dignos y con los materiales que necesitan. Te decía, en todo caso, también preguntarnos de qué manera se puede financiar cuando el Estado por ahí no alcanza, ¿no? Hay variantes, ¿no? En el mundo hay apoyos a veces de privados, sirve, no sirve, ayuda, no ayuda. Bueno, es una pata nada más de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque seguramente ustedes se van a preguntar qué tiene que ver la ciencia con mi vida cotidiana. Y aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con todo. Con absolutamente todo. Cuando te tomas el colectivo, cuando entras a un hospital. Bueno, hay muchas mujeres que se han podido embarazar gracias a la ciencia, ni más ni menos. Insisto, cuando tomás el celular, todo tiene que ver con la ciencia. Aunque parezca mentira y lo veas como algo lejano, la ciencia es toda nuestra vida. Sí, y quizás estamos hablando mucho de ciencia durante la pandemia, como que volvió un poco nuestro contacto con la palabra ciencia, con los científicos hablando de la televisión, y ahora que básicamente con la agenda pública de la campaña quedó a un costado de la pandemia, también desaparecieron los científicos de la televisión, ¿no? Exactamente, ¿no? Baja la curva de contagios, se habla de otra cosa, estamos en la campaña, estamos hablando un poco de otros temas de la política en el marco de la campaña, y uno se pregunta si se olvidaron de los científicos. Esperemos que no, por ahí no están los medios, pero sí está en la agenda de los políticos. ¿O no? ¿O no? Bueno, de todo eso vamos a hablar ya en instantes con nuestros invitados de lujo, pero antes saludamos a Eli Péjero. Hola Eli, ¿cómo andás? ¿Están? ¿Todo muy bien? Bien, ¿tenés mucha información para hoy? Fuego. Un montonazo. Bueno, vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Está por aquí, ya estaba, ¿no? En el informe presentada Ana María Franchi, presidenta del CONICET. Gracias por estar con nosotros esta noche. Está, por supuesto, Jorge Geffner, que es investigador principal del CONICET, que también nos va a ayudar a entender un poquito en qué anda la ciencia por estos días. Y tenemos vía Zoom a Ernesto Resnick. Ya estuvo con nosotros en otra oportunidad. Por ahí aprovechamos. Por el coronavirus. Por el coronavirus. Bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar qué pasa con la ciencia en otros lares, ¿no? En otros lugares del mundo. Pero, a ver, me gustaría arrancar por lo siguiente, ¿no? Hay una imagen del científico, nosotros que utilizamos, ¿te acordás, Cata, lo de Volver al Futuro, ¿no? Sí. Científico con los pelos así, claro, locos, que hacen inventos raros y que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. Y yo quería un poquito bajar a tierra, y voy a arrancar con vos, Ana María, con cosas de la ciencia que tienen que ver con lo cotidiano. Por supuesto, ya a esta altura del partido todo el mundo sabe que las vacunas, es algo tan necesario en la urgencia del coronavirus, tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Pero ¿cuáles fueron otros de los avances científicos de estos tiempos que la gente pueda entender que tiene que ver con su vida cotidiana? Si tomamos el tema de la pandemia, el desarrollo de distintas terapéuticas como el suero hiperinmune equino, como la carrigenina, como el suero, el plasma de recuperados, etcétera. Podemos ver los famosos barbijos, tapabocas que se desarrollaron para poder por lo menos disminuir los contagios. Podemos ver los respiradores, los distintos implementos que se usaron para atender a los enfermos. Pero solamente, ahí estamos hablando de una parte de la ciencia y otra parte de la ciencia con las ciencias humanas y sociales que estudiaron cómo nos afectó la pandemia, cómo nos afectó el aislamiento que tuvimos que hacer. Y entonces empezamos a ver cómo cambió nuestra alimentación, nuestra vida diaria, cómo afectó a las mujeres, a las comunidades originarias. También tenemos colegas, científicos, investigadores e investigadoras que se dedicaron a ver cómo se comunicaba la ciencia, ¿no? Que es un punto muy importante. Tuvimos durante estos meses, este año y pico, personas que hablaban de determinadas sustancias que podían ser curativas y en realidad no los eran, que hablaban mal de las vacunas, etcétera. Y ahí organizamos junto con TELAM una plataforma Confiar para que poder transmitir los datos que sí salían de la ciencia para tranquilizar, para informar. Para todo eso estuvo la ciencia. Y esto hablando solo de coronavirus, ¿no? Pero desde que tomamos un teléfono, vamos al cajero automático, como decías vos, tomamos un colectivo, las nuevas energías, las formas que comemos, los nuevos materiales que utilizamos para hacer prendas de vestir, pero también que utilizamos en la medicina, etcétera. La ciencia y la tecnología atraviesan cada vez más nuestra vida de todos los días. Y ahí quiero entrar, te pregunto a vos, Jorge, y después a Ernesto, por fuera del COVID, digamos, y de los desarrollos que hubo durante la pandemia,
¿qué otras fortalezas en este último tiempo de la ciencia argentina podemos destacar, ver, que quizás no estamos nosotros como acostumbrados a mirar y que está bueno contar y difundir? Mira, lo más claro fue lo de la pandemia porque es lo que más tomó estado público. Pero si vos agarrás cualquier patología, cualquier enfermedad, una enfermedad oncohematológica, cáncer, diabetes, hipertensión, en el terreno de salud hay investigadores colaborando con gente en los hospitales, haciendo proyectos, desarrollando nuevas drogas, desarrollando nuevos tratamientos, y eso por el lado de las ciencias biomédicas, que es donde vengo yo, implementando nuevas formas de hacer diagnóstico, tratando de hacer un diagnóstico mucho más preciso. Es decir, muchísimo en el área de biomédicas, muchísimo en el área teórica de las ciencias básicas. Muy importante lo que se hace en CONICET en ciencias básicas, porque a diferencia de la investigación aplicada que da respuesta a algo, cuando vos en ciencia básica lográs responder un gran interrogante, no tenés un desarrollo tecnológico, tenés 10, 20, 30 desarrollos tecnológicos. Y después lo que decía Ana, muy importante y muchas veces subvalorado, es el impacto de las ciencias sociales, de antropología, sociología, lo que se hizo, más en un país como el nuestro, que tiene realmente ámbitos de pobreza tan pero tan extensos. Ahora, te quiero preguntar a vos, Ernesto, ¿cuál crees que es la relación, ya sé que estás afuera, pero cuál crees que es justamente mirando desde allá, cuál es nuestra relación con los científicos, la sociedad civil, los argentinos y las argentinas? ¿Qué gana? Uy. Científica bastante única y casi curiosa para su posición de país emergente, país no rico, ¿no? Y esta pandemia, recurrentemente volvemos a la ciencia y lo que ocurrió durante la pandemia, pero esta pandemia lo ha mostrado, ¿no? Todo esto que estaba diciendo Jorge y Ana María, las cosas que se hacen, que se están haciendo año tras año, los años que no le prestamos tanta atención a los científicos en la Argentina, estaban haciendo cosas que hoy, con la pandemia, pudieron mover y hacer cosas, como Jorge, cosas relacionadas con la necesidad de la pandemia. Eso se puede lograr solamente gracias a tener la infraestructura, la preparación profesional, la cantidad de gente haciendo distintas cosas que en sí, por sí mismas, siempre han sido importantes. Te puedo dar ejemplos, ¿no? De la lucha contra el cáncer, el desarrollo de terapias. Todo lo que hacen los científicos en todo el mundo colabora para eso, pero en particular tener la preparación profesional y esto que llamo la tradición, que parece un tema medio tonto, ¿no? ¿Qué quiere decir la tradición en ciencia? Pero haber mantenido esta cadena de formación de científicos durante años y años lleva a un momento en el cual la Argentina es un país que está haciendo estudios clínicos, desarrollos de vacunas, como decía Ana María, hubo desarrollos terapéuticos. Esto es realmente, para un país, como ustedes mencionaron al comienzo, con un 0,28% del PBI en ciencia, es notable. Así que imaginar lo que ocurriría con un 1% es bastante... uno puede ser bastante optimista. Ahora, Ernesto, te quiero hacer una pregunta, si querés, de índole personal, ¿no? Porque vos tuviste un papel, tanto Jorge como Ana María han salido en medios, en radio y demás, pero vos particularmente en redes sociales tuviste un papel de divulgador, algo que es muy necesario, ¿no? Hablando de ciencia para que todo el mundo entienda de qué se trata. ¿Te sentiste obligado a intervenir porque veías cosas que no te gustan? ¿Lo hacías habitualmente y por ahí nosotros no nos damos cuenta? ¿Cómo fue ese salto, digamos, a esa suerte de, en algunos casos, si querés, pelea mediática con alguna gente que no creía demasiado en la ciencia? Sí, hay una parte accidental y una parte de diseño, ¿no? O sea, ciertamente el tema, sobre todo la relación entre la política, las ciencias sociales y la ciencia, siempre me interesó. La parte accidental es que, bueno, yo trabajo en una compañía que en enero de este año, del año pasado, mira, ya no es este año, del año pasado se vio ante la necesidad de decidir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué va a pasar con esto? Esto es una pandemia que se va a terminar como todas las anteriores que se han terminado en un par de meses, o va a ser algo importante, serio, y tenemos que desarrollar... Bueno, todo eso me metió en el tema desde temprano, desde
fines de diciembre, desde el comienzo de la pandemia en China. Y entonces comencé a comunicar lo que iba viendo, lo que iba sabiendo, porque una de las cosas que uno notaba en el mundo, ¿no?, era que se estaba menospreciando lo que podía ocurrir, ¿no? Después llegó que de China, todos creíamos no va a salir de China, pasó a Italia y ahí nos empezamos a asustar un poco. Después fue el desastre de Nueva York. Bueno, todo eso uno creo que lo vi viendo por necesidad de trabajo, entonces lo iba comunicando. Me acuerdo que mi tweet más importante de la campaña de pandemia fue cuando dije, ojo que en Italia hace un mes también había nada más que 23 casos. Y eso lo decía porque se decía en la Argentina, bueno, no hay casos, acá no va a llegar. Bueno. Así que ha sido un poco accidental, un poco me gusta el tema. Y después... Y ahora sos un influencer. Espero que no tanto, pero bueno. Sí, se dio así. Que realmente no lo busqué. Esa parte no la busqué para nada. Ahora, ¿qué fue pasando con la ciencia? Yo le pido al director si puede poner una tapa vieja, de página 12. ¿Qué pasó de entonces hasta esta fecha? Estoy hablando de una tapa donde aparece Domingo Cavallo. A lavar los platos. Famosa frase, ¿no? En su momento pasaron muchos años, ¿no? Y pasaron muchas cosas. Yo les quiero pedir una suerte de raconto desde entonces hasta ahora, qué fue pasando con la ciencia en términos de financiamiento sobre todo, ¿no? Porque queda claro que en aquel momento la ciencia quedaba relegado a un tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. No le interesaba porque era un gasto, ¿no? Para Domingo Cavallo era un gasto, no era una inversión. Te pregunto a vos, Ana María, ¿en qué situación está hoy la ciencia en términos de financiamiento, de apoyo del Estado? Decíamos recién, ¿no? Bueno, ¿lo banca el Estado ahora? ¿No lo banca? ¿Hay privados detrás de la ayuda, el financiamiento del CONICET, por ejemplo? Bueno, la ciencia está mejor que hace 2 años, pero peor que en el año 2015. En el año 2015 teníamos el 0,35% del PBI. A partir de ahí empezó un desfinanciamiento, una pérdida en los salarios, etcétera, y un destrato muy importante, porque esto que dijo Cavallo lo repitió un ministro del gobierno anterior cuando el ministerio fue bajado nuevamente a secretaría y dijo, nos tenemos que preguntar si hay que gastar en ciencia, no invertir en ciencia. Y lo que decía Ernesto hace poquito es el tema de los recursos. ¿Te referís a Dino Barañao? No. ¿A quién te referís? El ministro del Interior, actual diputado por la provincia de Entre Ríos. Frigerio. Sí. Rogelio Frigerio. Sí. Bueno, lo que dijo Ernesto, si no una inversión constante en ciencia, no tenemos los recursos humanos. Si hubiéramos tenido al inicio de la pandemia 100.000 millones de dólares, pero no recursos humanos, lo único que hubiéramos podido es comprar vacunas, vieron lo difícil que era, comprar kits diagnósticos, etcétera. El sostenimiento de una comunidad científica es fundamental y cualquier país lo entiende porque no hay desarrollo, sobre todo desarrollo autónomo, sin una comunidad científica. Actualmente tenemos, como ya se mencionó, una ley de financiamiento que nos permite pasar ya del 0,28 al 0,31 el año que viene y seguir aumentando hasta tener 1% en el 2032. Entonces, estamos un poco mejor, no lo suficientemente bien, pero estamos en una etapa de recuperación de la ¿Y qué efecto pueden tener otras de las iniciativas que ha aplicado el Estado en los últimos tiempos? Por ejemplo, el año pasado, en octubre, la sanción de la Ley de Economía de Conocimiento, ¿no? Porque también plantea incentivos. Absolutamente, son incentivos de inversión hacia la ciencia y la tecnología. Lo que dice esta ley de financiamiento habla solo de del financiamiento estatal nacional, porque aparte vienen inversiones de las provincias y por supuesto de los privados. Y lo que mostró esta pandemia también es lo virtuoso de la colaboración público-privado, porque casi todos los productos que vimos en el mercado, los kits diagnósticos, los barbijos, etcétera, etcétera, hay toda una investigación que fue financiada por el Estado, que fue realizada por científicos del CONICET, de otras instituciones de ciencia y tecnología, de las universidades públicas, pero que finalmente una empresa es la que la escala, que la lleva al mercado. Entonces, todo esto es una unión virtuosa que permitiría que cada vez más tengamos una ciencia que responda a problemas de la gente, en COVID y por fuera del COVID, ¿no? Le quiero preguntar a los tres, arranco por vos, porque entiendo y vos has hablado muchísimas veces sobre esto, que para las mujeres es peor, pero les pregunto, en la Argentina, ¿cuántas cosas, y te lo pregunto en el plano personal, tiene que dejar de lado un científico en su vida para poder dedicarse a desarrollar la ciencia acá en este país? Bueno, hay cosas que se dejan de lado, otras que dedicarse a la ciencia, la verdad que es
un placer para muchos de nosotros. Pero por supuesto, sus salarios no son como un salario que podría tener una empresa privada, claramente. Una dedicación importante. Ustedes saben que un investigador en la Argentina puede solo tener un cargo docente, no puede hacer otras cosas en equivalente. Entonces, bueno, es una dedicación muy importante. ¿Cuál es el salario promedio de un científico? Y un joven que se inicia, que es la categoría más baja, en mano debe estar con unos 100.000 pesos, un poco más. Pero un joven que se inicia ya como investigador, pasó 5 años de doctorado, una beca doctoral está, ahora en octubre la vamos a tener en 80.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Después un postdoctorado, antes de su carrera universitaria. O sea que cuando yo estoy hablando de alguien que se inicia, estoy hablando de una persona Que ya de tiene, 35, claro. 40 años que tiene 15 años de formación, ¿no es Claro. cierto? Bien. Y ahora te lo pregunto en el plano personal, porque también entiendo, no debería ser así, pero es lo que nos pasa, y entiendo que la ciencia quizás es uno de los lugares también más fuertes, que siendo mujer te tuviste que hacer un camino, y eso implica algunas cosas que... Por supuesto que siempre se dejan de lado, por suerte las nuevas generaciones dejan menos cosas de lado, las anteriores a nosotras, sobre todo las mujeres, han dejado su vida familiar de lado. La Argentina es particular, la Argentina tiene más mujeres que varones dedicadas a la ciencia y la tecnología, cosa que no pasa en los países europeos ni en Estados Unidos. El tema es dónde están las mujeres, que en general están en las categorías más bajas del CONICET, de las universidades. O sea, los puestos altos en la ciencia no están todavía hoy para las mujeres. Todavía no tenemos igualdad de oportunidades, tenemos todavía seguir trabajando con temas que las mujeres se tienen que ocupar, los cuidados de mayores o de menores, etcétera, todavía están bastante en la sociedad, no solo en la ciencia, a cargo de las mujeres. Y la llegada, sobre todo, a los cargos de gestión sigue siendo muy difícil. Fíjense que en las universidades el 60% de los estudiantes son mujeres, pero tenemos solo 12% de rectoras. O sea que llegar a los cargos de gestión, tanto en las universidades como en los organismos de ciencia y tecnología, todavía es muy difícil para las mujeres. Deuda pendiente. Exactamente. Jorge, ¿tu experiencia? No, yo creo que hacer ciencia es algo fabuloso. Es algo fabuloso. En términos generales, por fuera de la pandemia, es que vos cada día llegás al laboratorio, te juntás con tu gente y decís qué nueva cosa tenemos hoy. Vos llegás con una incógnita Pará, todos pero los días al ¿cómo laboratorio. decidiste ser científico? Digamos, ¿cuál fue el clic? ¿Lo El recordás? clic, sí, bueno, yo dejé de estudiar terminando la secundaria durante 5 años y entonces mi duda en ese sentido, hacer medicina, que me hubiera encantado también hacer medicina, o hacer investigación básica. Pero querías vos, no era un mandato familiar. No era mandato familiar en ese sentido, mi familia era bastante liberal y podía elegir. Podía elegir, encima como empecé a los 23 años, tuve más tiempo de pensarlo. Pero una vez que elegís, dejás otras cosas de lado. ¿Qué dejás de lado? Bueno, primero que la dedicación a la investigación, como decía Ana, es full time. Y cuando hablamos de full time, es full time. ¿Cuántas horas podés estar? Vos decís, llego copado, maravillado siempre que hay algo nuevo, pero ¿cuántas horas podés estar obsesionado ahí con algo? Muchas horas. ¿Cuánto es mucho? Muchas. Y si estás dirigiendo un grupo de investigación, entonces vos tenés tus propias preguntas y además estás dirigiendo gente, vos estás llegando... Tipo lo que hago yo lo hace muchísima gente. Vos llegas a las 8 de la mañana, 7:30 y te vas a las 8 de la noche. Es decir, estás trabajando... ¿Y la familia 12 acompaña? horas por día. Bueno, yo ahora, digamos, en un momento fue más complicado. Ahora mis hijos no me dan bola, así que no tengo problema porque son hijos grandes. Pero es fabuloso el hecho de eso. Y también retomamos una cosa que decía Ana y Ernesto también. Marzo del 2020. Ya sabíamos que venía la pandemia en la Argentina. Como ejemplo nomás, nuestro instituto, que es un instituto del CONICET en la Facultad de Medicina, que hacía HIV, SIDA e inmunología básica. Nos juntamos y decimos, tenemos que cambiar. Tuvimos que abortar todos los proyectos de investigación para empezar a hacer cosas que jamás habíamos hecho. ¿Qué era eso? Hacer diagnóstico, hacer desarrollo de kits. Como decía Ana, en esa época no es que no teníamos kits propios, no podíamos comprar los kits que no eran propios de otros países, porque todo era succionado por Estados Unidos y por Europa Occidental. Entonces había que desarrollar, entonces reformulamos todo. Y te cuento una anécdota y con esto corto. Hicimos un llamado, porque para hacer diagnóstico, porque el país en ese momento hacía 300 hisopados, no 100.000 como ahora, 300, y los hacía solo Mabrán. Teníamos que trepar. Hicimos un llamado, un mail en general a todos los conocidos, amigos, etc. Lo escribimos a las 10 de la noche. ¿Quién venía a colaborar? Porque necesitábamos más gente, mucha más gente. Mandamos un mail y respondieron en 8 horas 400. Chicos, jubilados, profesores, investigadores, es decir, hubo muy fuerte compromiso desde el principio
para colaborar. Y la verdad que la respuesta fue emocionante. Así nomás. Y en tu caso, Ernesto, ¿cuál es tu relación en tu vida, las cosas que dejaste, las cosas que elegiste, lo que te apasiona de la ciencia? Bueno, dejó el país, ni más ni Sí, menos. además, dejó el país, tal cual. Por la ciencia, ¿Qué? ¿no? Precisamente, porque quería hacer algo que, bueno, en alguna de las crisis cíclicas de la Argentina no se podía hacer en la Argentina. Me vine pensando que me volvía a la Argentina a los 4 años o 5. Y bueno, después la vida te lleva por otros lados. ¿Dónde estás ¿no? exactamente, Ernesto? Contá a la gente dónde estás, exactamente. Estoy en Minneapolis, Minnesota, en el norte de Estados Unidos, en una empresa, trabajo en una empresa, me doctoré acá en Minneapolis, en la Universidad de Minnesota, y ahora trabajo en una empresa grande de biotecnología que tiene pedazos en todo el mundo. Lo que quería decir en cuanto a, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron Ana María y Jorge, lo único que no quiero es dejar la imagen de que para ser científico tenés que abandonar a tu familia. No les estamos diciendo eso, sino contar un poco como su historia de vida, ¿no? Las dificultades y también las cosas hermosas de la ciencia. No, lo entiendo y es así, pero también hay que entender que la ciencia desde hace 100 años se profesionalizó, ¿no? El científico, tenés el científico por ahí, sí, loco, que piensa cosas de la nada. No hay tantos de eso, porque hoy somos todos muy profesionales, tenemos un laburo que hacer, ¿no? No es que simplemente nos podemos sentar en una silla y a ver qué nos llega desde algún mensaje para empezar. Entonces tenemos unos laburos, tenemos un plan, lo hacemos. Hay una cuestión muy profesional que por ahí en la ciencia de Copérnico, yendo mucho más atrás, no existía, ¿no? Era todo mucho más abierto. Hoy somos más profesionales. La gran ventaja de lo que hacemos es, como dijo Jorge, es la idea de que esencialmente cada tanto hacemos cosas distintas, no sé si todos los días, pero bajame, sí, Ernesto, bajame un poquito a tierra a ser profesional. Nosotros, los periodistas, cuando estamos detrás de un dato, estamos cerca del dato, por ahí nos quedamos hasta la madrugada buscando ese dato, Sí, yendo. no importa nada. No nos importa nada. Exactamente. A veces incluso te olvidas de la familia. De todo, de comer, de todo. Cuando estés tan cerca de descubrir eso que están investigando o avanzar, un paso muy importante, digamos, ¿cómo es esa cotidianidad? ¿Se quedan de trasnoche? ¿Cómo es la vida del científico en ese sentido? Y sí, hay muchísimo de eso. De hecho, bueno, cuando uno hace el doctorado, yo me quedé noches enteras con amigos. Además, un poco la camaradería de hacer algo interesante en un laboratorio es impagable. Pero cuando encontrás algo que crees que va a cambiar algo, sí, realmente la excitación es tal. Te lo digo con otras palabras. Es una profesión de obsesivos, sin dudas. También, pero también lo que quería decir es que hay de todo, ¿no? Ana María se ríe. Son miles y miles de científicos, entre los cuales tenés de todo. Tenés los obsesivos, pero es verdad que cuando encontrás algo que te parece que... Y esta pandemia ha sido clarísima, lo que decía Jorge, bueno, que todos se pusieron a disposición. Yo durante los primeros 5 meses de la pandemia dormí 4 horas nada más, porque bueno, entre mi trabajo y estar pegado a todo lo que venía nuevo, porque había que absorber todo lo que aparecía para ver cómo avanzábamos, en mi caso, en kits de diagnósticos, en anticuerpos monoclonales terapéuticos. Bueno, todo eso, en este caso de la pandemia, se juntó la excitación de hacer algo interesante y que servía, y una cierta militancia médico-científica de, bueno, esto que estamos haciendo le va a servir a la gente.